¿Y si te dijera que el coverage por sí mismo no me dice absolutamente nada? Que si me dices que tu proyecto tiene un 95 o tiene un 99 o tiene un 100% de coverage, no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Pues es lo que estáis viendo en pantalla. Este es tu 100% de coverage y este es el conjunto de todos los casos posibles que pueden ocurrir en tu aplicación. Vamos a ceñirnos solo a nivel de código, no nos vamos a ceñir en si tienes un PubSub, el cómo se comunica en ese PubSub, si tienes un sistema de colas, el cómo se comunica ese sistema de colas y demás. Eso ya es otra película. Vamos a ceñirnos a código y a base de datos, que sería lo esencial para cualquier proyecto. El 100% de coverage, como aquí indica, solo quiere decir que el 100% de las líneas han sido ejecutadas. Es decir, simplemente es, oye, cuando tú has ejecutado ese test, ha pasado por esta línea. Pero que pase por esta línea y que efectivamente valide que la lógica de negocio es correcta, es muy diferente. ¿Cómo realmente se testean todos los casos posibles? Bueno, o mejor dicho, ¿de qué están compuestos todos los casos posibles? Pues tienes que ejecutar el 100% de las líneas, obviamente, si no pasas por todas partes. Por eso decía que el coverage por sí solo no me dice nada, pero es una parte. El 100% de las líneas tienen que ser ejecutadas. Tienes que tener una variedad de inputs en tus distintas funcionalidades, es decir, distintos inputs para validar que realmente si cambias el input, aunque sea ligeramente, o cambias totalmente el input, o pasas números negativos en vez de positivos, o pasas un string muy largo o un string muy corto, pues realmente tu aplicación reacciona de forma correcta. Generadores aleatorios que te permiten hacer test de cosas que no se te van a ocurrir al generar objetos aleatorios, pero cumpliendo con la estructura de tus modelos de negocio. Pueden darse casos corner case, que de hecho aquí lo comenta, los casos borde, los corner case también se suelen llamar en español. Esos random generators te ayudan a encontrar esos corner case que a ti no se te han ocurrido. Y los puntos suspensivos, en esos puntos suspensivos puede haber, por ejemplo, un proceso de maduración de los tests, que cuando tú escribes una serie de tests como tú crees que debe funcionar eso, una vez que lo trasladas a producción y los clientes te empiezan a dar feedback, empiezas a añadir tests en base a las cosas que los clientes te dicen que no están funcionando correctamente, tal cual ellos lo usan, o en QA o en cualquier punto del proceso en el que se encuentren. Entonces ya podemos ver aquí que lo que ocurre en muchos proyectos es que se acercan al 100% de coverage, pero en realidad no están testeando el 100% de su lógica de negocio. Igual ni el 80, igual ni el 70, sino que simplemente el código pasa por ahí. Entonces, algo muy interesante es tener una herramienta como Striker. En el caso de JavaScript, aunque también funciona con otros lenguajes, en otros lenguajes hay otras distintas. ¿Qué es Striker? Porque lo que importa de nuevo es el concepto, no centréis tanto en la herramienta. Striker es una herramienta de mutation testing. ¿Qué es una herramienta de mutation testing? Es una herramienta que se dedica a hacer cambios pequeños en tu código, como los podría hacer un desarrollador que está solucionando un bug en una cierta funcionalidad, cambiando a lo mejor un mayor igual por un mayor a secas, o un mayor por un mayor igual, o un mayor por un menor en distintas partes del proyecto. Es decir, haciendo pequeños cambios dentro de tu lógica que podría hacer un desarrollador cuando está haciendo cualquier tipo de refactor o modificación ahí, y comprobando si los tests fallan después de esas modificaciones. En caso de que los tests no fallen, quiere decir que hay un mutante que ha sobrevivido. Es decir, una de las mutaciones que se ha hecho sobre tu base de código ha sobrevivido porque ningún test la ha detectado. Ha cambiado ese código, pero ningún test la ha detectado. Podemos verlo con una analogía que seguramente se va a entender más fácil. Imagínate que tú tienes una fábrica con material muy importante y suelen intentar entrar a robar en ella. Entonces tú has contratado un guardia de seguridad y has puesto cámaras que cubren toda la fábrica por dentro y por fuera.
Y lo único que tiene que hacer ese guardia, si ocurre cualquier cosa, llamar a la policía e intentar impedir el robo por sus medios. ¿Qué sería el mutation testing aquí? El mutation testing sería ir, echarle un somnífero en el café del guardia y ver si aún así, con todo ese coverage que está mirando toda la fábrica, se evitan los robos. Probablemente ya estás viendo que no. ¿Por qué? Porque necesita la acción final del guardia, que llame a la policía o que intervenga para evitar el robo. Y se ha dormido. No tienes ninguna forma de validar que si ese guardia falla por lo que sea, tu fábrica sigue estando segura. Ahora vamos a ver ejemplos en código, pero esa sería la lógica, es decir, introducir un cambio dentro de tu proyecto en el que debería hacer fallar los tests y no lo está haciendo porque no estás testeando ese corner case o por lo que sea. Entonces esta es la herramienta que vamos a utilizar, que se llama Striker. Vais a tener el repositorio en la descripción si queréis también hacer pruebas y demás. Y el repositorio es este. Le he dejado un readme muy sencillito de instalar las dependencias, es tan sencillo como ejecutar los tests y ejecutar Striker, obviamente instalando las dependencias antes, y ejecutar Striker para que nos diga si ha sobrevivido algún mutante. Si ejecutáis los tests, vais a ver que estos tests dan un coverage del 100%, y cuando ejecutáis Striker vais a ver que detecta que han sobrevivido algunos mutantes, y por tanto, incluso con un coverage de 100%, podrías colar bugs en la aplicación sin ningún tipo de problema. Entonces vamos al código. Esto lo he hecho con Striker Init. Al generar esta configuración te va a hacer una serie de preguntas, está usando React y demás. Y tú simplemente tienes que decirle que sí a lo que sea o que no a lo que sea. En este caso no estaba usando React ni nada similar porque era un ejemplo simple, que además es más orientado a backend en mi caso, pero se puede usar en front perfectamente. Y simplemente le he hecho esta configuración, que lo único que tenéis que pensar es que va a trabajar con Jest, pero que tengáis claro que aquí tenéis para Cucumber, Jasmine, Karma, Mocha, Tab, Vitest, etcétera, etcétera. Y también puede funcionar con TypeScript, como podéis ver aquí. Y nada, esta configuración, lo único así más importante que es fuera de lo normal es, bueno, fuera de lo normal entre comillas, es simplemente que he añadido el mutate para que busque dentro de la carpeta src los archivos a mutar y que ignore el node modules por razones obvias. Luego a nivel de código, pues por un lado tenemos una función math, bueno, una función math no, un archivo math con dos funciones, add y subtract. Aquí he añadido un bug a propósito, que es que si A es mayor que B, entraría por este lado a la hora de restar, y si B es menor que A, bueno, si B es menor que A, no, si A es menor que B, entraría por este lado. Y haría la resta al revés. Si vamos a los tests, estos tests no van a detectar ese error. Porque si yo sumo 5, 3, me da 2, 3 y 5 me da 2, y estos tests no detectarían en ningún momento ese caso en el que se invierten. Seguiría pasando nuestro test. Porque si lo pensamos aquí, 3, por ejemplo, 5, 3. 5 es mayor que 3. Sí. Pues 5 menos 3, 2. Ahora, 3 es mayor que 5. No. Entonces entramos por aquí. 5 menos 3, 2. Es decir, pasaría este test. Aunque no debería estar pasando porque no lo está haciendo correctamente. Lo mismo te pasaría si haces cosas como tomas el nacho y tal, que además ocultan más ese tipo de errores. Porque son más difíciles de visualizar, es muy fácil hacer un update en nacho y este tipo de cosas. Pero eso es otra película. Y luego un ejemplo un poco más complejo, que es con una clase de usuario. Aquí hay un método de comprobar si es adulto. Y lo que hace es comprobar si la edad es mayor o igual a 18. Y aquí en getUserInfo le añado una descripción si es adulto y mayor que 22 y tiene más de 22 años. Le añade adulto a secas. Y si no tiene más de 22, y si no tiene más o 22, le añade joven. Sin más. Si nosotros ejecutamos estos tests,
Y además los de usuario son estos. Como veis, está haciendo el test con la edad de 30, de 25, de 16 y aquí abajo de 30. Si ejecutamos los tests en Pentest, veis que todos pasan sin ningún tipo de problema y todo 100%, todas las branches cubiertas, todas las líneas ejecutadas, todas las funciones ejecutadas. O sea, esto es una maravilla. ¿O no? Si ahora nosotros ejecutamos Striker con npx Striker Run, ¡hala! El score ha bajado al 80,77, en math un 90, en user un 75, nos dice los mutantes que hemos matado, 21, es decir, las mutaciones que ha introducido y ha fallado los test como debería. En math han sido 9, en user 12, y en cambio los que han sobrevivido, 5 en todos los archivos, 1 ha sobrevivido en math y 4 han sobrevivido en user. Y vamos a verlo. Si revisamos aquí, ha ejecutado los tests han pasado. Aquí nos está diciendo que los test han pasado y ahora nos dice, este ha sobrevivido. Operador de igualdad. Ha sustituido el A mayor que B por A mayor igual que B. Y los test han seguido pasando. Y deberían haber fallado ese corner case de si son iguales, tendrías que haberlo cubierto. Luego el operador lógico ha cambiado en this is adult, ha cambiado este AND por un OR. Y los tests han seguido pasando. Luego ha cambiado directamente el this.age mayor o igual a 22, lo ha cambiado por un true. Y los tests seguían pasando. Luego ha cambiado el this.age a mayor a 22 y los tests seguían pasando. Y luego ha cambiado this.age mayor o igual a 18, this.age por this.age mayor, es decir, ha cambiado el mayor igual a un mayor y los tests seguían pasando. Por tanto, aquí tenemos un feedback mucho más real de hasta qué punto está bien testada nuestra aplicación, porque el coverage es importante, pero si no estás testeando estos corner case, si no estás testeando estas cosas, como que incluso te pueda cambiar esta operación por un OR y no pete ningún tipo de test, te pueda cambiar esto por un mayor en vez de un mayor igual y no pete ningún tipo de test, te pueda literalmente sustituir esto por un true y no pete ningún tipo de test. Lo mismo aquí. Todas estas cosas yo las tendría que tener cubiertas en mis tests. Si nosotros, por ejemplo, vamos a matar uno de los mutantes, por ejemplo, este que lo sustituye por true, ¿cómo lo podríamos matar? Pues poniendo un test con la edad de 21, por ejemplo. Si nosotros quitamos esto y ahora añadimos un test con este, ¿no? Este de aquí. Si añadimos un test con la edad de 21, ya deberíamos quitar alguno de los mutantes, por lo menos este que lo sustituye literalmente por true, seguro que lo vamos a quitar. Antes teníamos 80,77, 75 y habían sobrevivido 5 mutantes en total. Si lo hacemos en Pentest, vale, volvemos a tener nuestro 100% de coverage. Y si ejecutamos Striker, ahora han sobrevivido 4, cuando antes... A ver dónde está. Cuando antes sobrevivieron 5. Ha sobrevivido uno menos en el caso de user.js. Hemos subido a un score de 84,62 en el total. Y si verificamos aquí, vemos que el que teníamos, que era que lo sustituía por true literalmente, ya no aparece aquí. Porque ahora sí hemos cubierto ese caso. Y el coverage es el mismo, exactamente el mismo. Pero en cambio el coverage real, el testing como tal de que la lógica de negocio se está aplicando correctamente y que ningún pequeño cambio va a pasar
si rompe la funcionalidad sin romper ningún test, porque si cualquier cambio, como vemos aquí, como este cambio de mayor igual a mayor, puede pasar, o sea, lo puedes hacer sin que rompa ningún test, esa parte no está bien testeada. Entonces, recapitulando, si vamos aquí, lo que acaba pasando es esto, que nosotros tenemos un 100% de coverage, pero realmente nuestra lógica de negocio es mucho más amplia y no nos sirve solo con tener un 100% de coverage para considerar que hemos cubierto nuestra lógica de negocio y que está bien testado. Nada, dicho esto, espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado, dale like, comentarios, suscribíos y hasta la próxima.